Si te separaste de tu expareja, tienen un hijo en común y además no te quiere pagar pensión de alimentos, te vamos a enseñar los pasos que tienes que seguir. Primero que nada, recuerda que la mediación en estos casos es obligatoria para, posteriormente, con un certificado de mediación frustrada, acercarte con tu abogado a los tribunales de familia para que un juez dicte la pensión de alimentos correspondiente. A continuación te vamos a explicar en profundidad de qué se trata cada uno de estos procesos. Bienvenidos al primer capítulo de Derecho en Fácil. El primer tema que vamos a desarrollar en este podcast serán el tema de los alimentos en derecho de familia. Para presentarnos, hoy nos acompaña Alonso, Paula, Juana, Alejandro, Rayén y quien le habla, Francisca. Para comenzar, debemos definir qué son los alimentos. Y esto es una obligación destinada a cubrir o establecer en un monto económico todo lo necesario para el desarrollo o subsistencia de la vida del niño. Hay una necesidad jurídica en que el alimentante debe el alimentario, siendo el primero aquel obligado al pago de alimentos, educación, medicamentos, salud, recreación, entre otros. Y el segundo sujeto es aquel que tiene el derecho de recibir este pago. Los alimentos, como tal, son un elemento fundamental a regular en el acuerdo completo y suficiente en aquellas situaciones de divorcio o de separación, cuando se quiere disolver el vínculo matrimonial. Pero también es un elemento fundamental al regular una situación en que no existe un vínculo matrimonial, pero sí existan hijos de por medio. Bueno, teniendo esta introducción, debemos preguntarnos entonces ¿dónde está regulado? ¿Quién puede solicitarlos? Los alimentos se encuentran regulados tanto en el Código Civil como en leyes especiales, como la 14.908, sobre el mismo pago de alimentos o abandono de la familia. Dentro de la creencia popular que se tiene sobre los alimentos, se cree que esto se centra únicamente a la deuda que tienen los progenitores para con sus hijos, lo cual no es del todo correcto, ya que alimentos también se deben a una figura más amplia, como lo son los cónyuges entre sí, o incluso un donatario, es decir, alguna persona que les haga algún tipo de donación cuantiosa, está facultada para poder cobrarle alimentos. ¿Cómo nace esta obligación? ¿Cómo se crea? Bueno, en este punto hablamos de dos instituciones, los alimentos forzosos o obligatorios y los alimentos voluntarios. ¿Cuál es su diferencia entre uno y otro? La principal diferencia radica en el origen. Por una parte, los alimentos obligatorios o forzosos se originan en nuestro Código Civil, tienen un origen legal, en su artículo 321, donde se mencionan las personas a las cuales se les debe alimento, que son el cónyuge, los ascendientes, los descendientes, los hermanos y los donatarios. Por otra parte, los alimentos voluntarios es un acuerdo entre quien da alimento y quien recibe el alimento. Y una vez que este acuerdo se encuentra completamente perfeccionado, entonces se puede exigir. ¿En qué se relacionan? En que ambos buscan la adecuada atención y la adecuada subsistencia de la persona a quien se le va a dar alimento. La pregunta realmente importante es, ¿son un derecho humano? Que es algo que podemos mencionar en otro capítulo o desarrollar en otro capítulo. Bueno, entonces, ¿cómo se fijan estos alimentos? Los alimentos se fijan por vía convencional a través de una transacción o una mediación o por vía judicial, en donde tiene que haber sí o sí una mediación frustrada. Cabe mencionar de que si no existe prueba o esta prueba es insuficiente, se hablará de la hipótesis del mínimo legal. ¿Qué quiere decir esto? El sueldo mínimo. Si es que es un hijo, es el 40% del sueldo mínimo, y si son dos o más hijos, se habla de que no puede exceder el 50% del sueldo mínimo. También hay que hacer una distinción entre trabajadores independientes y dependientes, y el monto de la pensión de alimentos se fijará en UTM. Creo que cabe hacernos las preguntas a esta altura. ¿Son para siempre? ¿Se van a extinguir en algún momento? O sea, ¿la obligación de dar el alimento? Bien, así como la ley establece la forma en que se debe fijar la pensión de alimento, esta también regula la manera en que se extinguen estos, ¿ya? La regla general nos señala que se debe la pensión de alimentos de por vida mientras subsista la necesidad del alimentario, salvo en el caso de los hijos, ya que este deber va a perdurar hasta los 21 años de edad. Y en el caso de que este hijo o hija siga estudiando una carrera técnica o profesional, esto se va a extender hasta los 28 años de edad. Misma situación si es que este hijo o hija tiene una discapacidad,
la extinción de los alimentos no sucede de manera espontánea, ya que se debe solicitar el cese de pensión de alimentos ante los juzgados de familia para que sea el juez quien decrete esta situación. Bueno, entonces ya con todo explicado, creo que llegamos al final de este capítulo y bueno, esperamos que haya brindado claridad y que sea de ayuda para que puedan entender un poquito más fácil el tema de los alimentos. Así que muchas gracias por su atención. Gracias.